habían creído. 28. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Padre Celestial, gracias te damos. Damos inicio a este estudio, Señor, contando con tu auspicio, Señor, con tu unción, tu gracia y con el discernimiento de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor. A tus pies estamos. Amén. Bien, ¿tienen ustedes consigo un manual que dice, algunas veces se le pregunta a las personas qué piensan del nombre Cristo en Jesús? Ahí están sus manuales y sus respuestas generalmente son, creo que este era su nombre, no lo sé. No le preguntan a una persona del mundo, se le pregunta a un cristiano. Entonces se le pregunta, si este fuera el caso, cuando Jesús era un niño pequeño, el Señor José Cristo y la señora María Cristo lo llevaron y lo registraron así. Parece un poco satírico, sarcástico, pero no es. Dicho de esta manera, se dan cuenta que Cristo no es el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué significa Cristo? ¿De dónde viene? ¿Qué significa? Esto es lo que vamos a explorar, lo que vamos a ver y lo que vamos a despejar en este estudio. Bien, vemos dos vocablos abajo que dice traducción frente a transcripción, que no es lo mismo. Traducir es una cosa y hacer una transcripción es totalmente diferente, porque en medio de las dos hay cierto paralelismo de alto grado que la diferencia enormemente una de la otra. Una es la precisión. Por ejemplo, la transcripción habla de la precisión del lenguaje y el conocimiento del mismo idioma. Eso es una transcripción. Primero tenemos que entender algunos principios básicos de traducción. Los traductores intentan captar el mejor significado del texto. Por ende, no siempre utilizan un enfoque palabra por palabra, sino que algunas veces eligen traducir con palabras similares al original, especialmente cuando se refiere a nombres o títulos. A esto se le conoce como transcripción. Por ejemplo, aquí cito un ejemplo para que veamos nosotros que el paralelismo que existe entre transcripción y traducción. Y en la transcripción hay cierta precisión y conocimiento del idioma. Tiene que haber precisión para transcribir con corrección de una manera perfecta al idioma que se está haciendo la traducción. Amén. Por ejemplo, Pedro es una transcripción del nombre griego Petros, que significa roca en griego. Este es un ejemplo que cito porque muchas veces nosotros pasamos por encima de las cosas. Y aquí tengo este es el mejor ejemplo que yo puedo entender, que puedo tener. Pedro es una transcripción, no es una traducción, es una transcripción. Aquí vamos a hacer una transcripción y vamos a hacer una traducción de lo que es Cristo, Jesús, precisamente el origen del nombre de Cristo. Por ejemplo, aquí está el ejemplo de Pedro. Pedro es una transcripción del nombre griego Petros, que significa roca en griego. Bien, vamos a la página número 2. El nombre se le dio a Pedro teniendo el mismo sonido. Pedro suena como Petros, pero no el significado de la palabra. Es ahí donde nosotros, ese es el paralelismo que tratamos de usted me puede preguntar, ¿y por qué tanto paralelismo en la transcripción, en el significado? Porque es que no es lo mismo traducir
Por ejemplo, niño, voy. Y se acabó. Ahora, esa es una traducción, pero una transcripción requiere que la persona tenga un alto conocimiento del idioma, de las raíces del idioma, para poder hacer una transcripción. Ahora sí, bueno. Igualmente en francés el nombre Pierre significa roca, pero la gente no sabe. No es una traducción, es una transcripción. Eso es lo que quiero que aprendamos. Así, el nombre se le dio al francés procedente del griego por traducción. Ahora quiero, aprovechando esta nota, quiero decirle a ustedes algo que quizás les va a sorprender, porque tenemos conceptos quizás un poquito desentonados de la realidad. Por ejemplo, los franceses son latinos. ¿Sabía usted eso? No. Los italianos son latinos. Los portugueses son latinos. ¿Sabe por qué? Porque su raíz es griega. Nosotros somos latinos por nuestras raíces, del griego y del latín. Lo mismo que ellos han sido formados, han sido colonizados y tienen otro acento y tienen la influencia de otras lenguas, que es diferente, pero todos nosotros somos latinos, incluyendo a los españoles para adelante. Aquí lo estoy demostrando. El francés, igualmente en francés, el nombre Pierre significa roca. Pero si nosotros no estudiamos un poquito la semántica y ese paralelismo, o sea, ese significado que hay de las cosas, entonces no vamos a tener. Bien. Así el nombre se le dio al francés procedente del griego por traducción, significado igual, y no por transcripción, sonido igual. En ese sentido, los traductores bíblicos debían decidir si las palabras, especialmente los nombres o títulos. Pero usted me puede preguntar por qué le estoy dando tanto material. Porque quiero que ustedes tengan raíces y tengan un material mucho más sólido con respecto a lo que los estoy preparando para que veamos verdaderamente quién es Cristo. Amén. Algunas veces es mejor traducir literalmente, otras es mejor transcribir, toda vez que no hay reglas para tal. La Septuaginta es 70. Bueno, ahora vamos a colocar en la historia bíblica las traducciones. La primera traducción de la Biblia fue cuando el Antiguo Testamento hebreo fue traducido al griego en el año 250 a.C. Esta tradición se la conoce como la Septuaginta o los 70s, y ha tenido una enorme influencia en el mundo occidental, en nuestro mundo. Aún más desde el Nuevo Testamento, que fue escrito en griego, cuando los escritores del Nuevo Testamento, testamentarios, traían referencias del Antiguo Testamento y lo hacían con frecuencia, lo hacían usando el griego de la Septuaginta en vez del hebreo del Antiguo Testamento. Entonces, ¿cuál es la diferencia acá? Por ejemplo, Alejandro el Grande, él mandó una comisión a Israel, a Jerusalén. Mandó 70 hombres para que estudiaran la palabra de Dios, para él tener acceso a ella. Los mandó a especializarse y ellos regresaron. A eso también se le llamó la Septuaginta, porque fueron 70 los hombres que fueron. Amén. Bien, traducción y transcripción en la Septuaginta. Ustedes tienen ahí una figura
como esta figura, este manual es de ustedes, analícenlo bien, pónganle un poquito una pantalla más que se vea mucho mejor y se van a dar cuenta de todas estas figuras. En la figura más abajo podemos ver el impacto moderno en la Biblia, ahí donde las traducciones se muestran en cuadrantes. Bueno, eso usted lo va a ver después. Flujo de traducción del Antiguo Testamento, hebreo al Nuevo Testamento griego. El texto original en hebreo se muestra en el cuadro número 1. Incluso hoy se puede ver en los textos mesotéricos y en los pergaminos del Mar Muerto. El Nuevo Testamento en griego está en el cuadro 2. Ustedes lo pueden ver. Pero la Septuaginta era una traducción del hebreo al griego. Por eso la flecha muestra cómo va del cuadro 1 al 2, la azul. Encontramos ambos, el Antiguo y Nuevo Testamento, en los dos. En la parte baja de la imagen, el cuadro 3, se encuentran las lenguas modernas de nuestros días. Los traductores tuvieron que decidir si era mejor traducir con el lenguaje original por transcripción o usar el método como en la imagen del gráfico arriba. Bien, todo esto se ilustra con las flechas verdes que dicen transcripción y traducción. En cada lado mostrando que el traductor podía tomar cualquier camino en la traducción. Tomándolo todo en conjunto, el gráfico de arriba nos muestra el proceso textual que hubo en la Biblia del hebreo al griego y a las lenguas modernas de hoy. Bien, el origen de la palabra de Cristo. Ahora vamos a entrar en materia. En el siguiente gráfico muestro de nuevo como en el gráfico anterior el mismo proceso, pero esta vez voy a enfocar en la palabra Cristo, que aparece en las versiones modernas del Nuevo Testamento de hoy. Usted lo va a estudiar en su casa. Yo creo que alcanza a leer. Amén. Ahora sí, quiero que me haga el favor y me lea a mí, por favor. Origen de la palabra Cristo en la Biblia. Podemos ver que en el original hebreo del Antiguo Testamento el término Mashiach se define en el diccionario hebreo como el ungido o el consagrado. Ok, bien. Ese Mashiach, Mashiach, es Cristo. Es Cristo el ungido. Entonces, se define en el diccionario hebreo como el ungido o el consagrado. Amén. Cristo, sí. Lo vamos a ver más adelante. Los sacerdotes y los reyes en el Antiguo Testamento eran ungidos. Era la ceremonia de derramar aceite sobre ellos. Antes de ocupar su posición o ejercer su oficio, entonces esto se denomina el ungido, el Mashiach. Pero en algunos pasajes proféticos del Antiguo Testamento se habla de un Mashiach muy específico y lleva el pronombre personal él, significando que es un profeta muy especial que vendría. Cuando se desarrolló la Septuaginta en el año 250 a.C., los traductores escogieron la palabra griega que es similar en significado Christos, que suena como Cristos, que viene de crío, que significa ungir ceremonialmente con aceite. Así la palabra Cristos se tradujo por su significado y no por su sonido, del original hebreo Mashiach al griego de la Septuaginta, para referirse a esta persona específica.
Los escritores del Nuevo Testamento entendieron que Jesús era esta persona de la que se hablaba en la Septuaginta. Así continuaron usando el nombre de Cristo en sus escritos para designar a Jesús como el Mashiach. Pero cuando nos movemos a las lenguas modernas europeas, no había una palabra con el mismo significado o sentido de Cristo. Así se transcribió del griego en las diferentes lenguas europeas y sus variaciones. La palabra Cristo es un título muy específico en las raíces del Antiguo Testamento, que viene de la traducción del hebreo al griego y después transcrita del griego a los distintos idiomas europeos. El idioma griego tuvo una gran resonancia, una gran connotación en la época del Señor, cuando Él estuvo acá, porque Él hablaba griego. Y bueno, Él tenía la capacidad y la facilidad de hablar cualquier idioma, pero Él se comunicaba en griego, se escribía en griego en esa época. El griego ha llegado a ser un idioma bastante noble, bastante conocido. Incluso por eso es que en el comienzo le decía que a nosotros se nos conoce como latinos por nuestro origen. El origen de nosotros no es dónde nací ni cuál es mi papá o mi mamá, es el origen. Una persona se le llama por el idioma que habla, su idioma natal. ¿De dónde viene su idioma? Del griego y del latín, que han sido dos lenguas impresionantes en la vida. Por ejemplo, el latín solamente lo hablaban los lores o los grandes sacerdotes, no todo el mundo hablaba. La gente muy inteligente solamente hablaba latín o griego, y el Señor hablaba latín. Pablo hablaba griego, y el Señor Jesucristo hablaba griego también, para comunicarse con todos. Amén. Sigan. De esta forma, cuando se tradujo el Antiguo Testamento hebreo a otros idiomas, los traductores tomaron diferentes opciones para interpretar la palabra hebrea Mashiach. Algunas Biblias lo traducen por su significado, el Mesías. Otros lo traducen por transcripción, por el sonido, Cristo. Aunque no veamos la palabra Cristo en el Antiguo Testamento, hoy, al hacer un análisis de la Biblia, reconocemos que Cristo, igual Mesías, igual el ungido, y este es un título específico. Ok. Démonos cuenta, no es que uno esté tratando de hacer ajustes en la actualidad de lo que ya venía sucediendo desde el Antiguo Testamento. O sea, este manual para mí vale una fortuna, porque hemos tenido que recabar, hemos tenido que escarbar para poder llegar a tener esta información que muchos quizás no es de vital o de mucha importancia, para nosotros sí, porque mucha gente no sabe quién es Cristo y por qué Cristo y de dónde está la palabra Cristo. Eso es lo que estamos tratando de establecer, que Jesús es el Cristo. Bueno, y para tal efecto vamos a otra cita bíblica que me llama mucho la atención. Vamos a ir a Hechos capítulo 9, versículos 20 al 22. ¿Qué dice? Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre, y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Permítame. Pablo fue un hombre
fue uno de los grandes perseguidores del Evangelio, hermano. Por eso en el versículo, permítame ir al 20, enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que lo veían en el versículo 21 estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre, y a esos vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Después de ser un gran y un alto perseguidor, porque Pablo tenía una gran reputación y aparte de eso era un hombre de alta resonancia en el judaísmo, entonces no es este el que no es este el que perseguía ahora predica a Cristo. Vamos al 22. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. O sea que tú le puedes decir Cristo Jesús, Jesucristo, o Cristo el ungido, o Jesús el Cristo, como tú quieras le puedes llamar. De todas formas no cambia, porque Él es el Cristo, el ungido, el santo, el Mashiach. Sigan. Los antiguos lectores griegos del Nuevo Testamento vieron directamente la palabra Christos de la Septuaginta y entendieron la conexión directa, mientras que nosotros tenemos que escudriñar las Escrituras. No sé si los traductores antiguos, los grandes estudiosos de las Escrituras, eran más inteligentes que nosotros. Sin tener tantos medios, sin tener tanta facilidad, lograron entenderlo. Y hoy en pleno siglo XXI, qué difícil entender o explicarle a los hermanos que Jesús es el Cristo, que Jesús es el ungido. No lo entendemos, hermano. Bueno, no lo entendemos porque nadie lo explica, a nadie le importa esto, definitivamente. O yo pregunto, ¿cuántas clases o cuántas veces le han dicho a usted: mire, Jesús es el Cristo, Cristo es esto, Cristo es lo otro, Cristo es el eterno, el Mashiach? Nunca, porque a la gente le parece irrelevante, no le parece muy importante dilucidar estos conceptos que están plasmados en las Sagradas Escrituras. Sigan. El Cristo esperado en el primer siglo, armados con esta idea, vamos a hacer algunas observaciones de los relatos evangélicos. Noten más abajo la reacción del rey Herodes cuando los magos del este vienen buscando al rey de los judíos, historia que ya conocemos. Noten el que antecede a Cristo, sin referirse específicamente a Jesús. Mateo capítulo 2, versículos 3 y 4. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Podemos ver que la idea del Cristo ya era comúnmente aceptada entre Herodes y los consejeros religiosos, incluso antes de que Jesús naciera, y se usa aquí sin referirse específicamente a Jesús. Esto es porque Cristo ya venía del Antiguo Testamento y era leído por los judíos en el primer siglo, como Herodes y los sacerdotes de sus días, en el griego de la Septuaginta. Cristo era y es un título, no un nombre. Con esto podemos descartar la noción de que Cristo fue una invención del cristianismo o la invención de alguien como el emperador Constantino en el año 300 a.C., que se ha popularizado en las películas como El Código Da Vinci. El término ya existía cientos de años antes de que hubiera cristianos o hasta antes que Constantino llegara al poder. Profecías del Antiguo Testamento sobre el Cristo. El término se toma del título profético que se halla en el libro de los Salmos, escrito por David en el año 1000 a.C., mucho antes del nacimiento de Jesús. Veamos esta cita. Salmo capítulo 2, versículos del 2 al 7.
Se levantarán los reyes de la tierra contra Jehová y contra su ungido. El que mora en los cielos se reirá, pero yo he puesto a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. La Septuaginta griega era más leída que el hebreo en el primer siglo, tanto para judíos como para gentiles. El Salmo 2 en la Septuaginta se leería de esta forma. Lo pongo en forma transcrita Cristos para que pueda observar el título Cristo como si leyese la Septuaginta. Se levantarán los reyes de la tierra contra Jehová y contra su Cristo. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Pueden ver Cristo en el pasaje como lo leerían en el primer siglo, pero el salmista continúa con más referencias a este Cristo que vendría. Noten en el siguiente segmento, pongo el pasaje normal al lado de otro con transcripción. Salmo 132 del hebreo versus Salmo 132 de la Septuaginta. Puede ver que el Salmo 132 habla en tiempo futuro. Haré retoñar el poder de David como en otros muchos pasajes del Antiguo Testamento. Está bien, permítame. Quiero que vayamos, por favor, al Evangelio según Mateo capítulo 16, versículo 20. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. ¿Quién? ¿Quién está hablando ahí? Él. Repítalo otra vez. Entonces mandó a sus discípulos. A sus discípulos. Que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. ¿Se da cuenta? Bien, vamos a Hechos capítulo 19, versículo 4. Si nosotros no tenemos, Hechos capítulo 19, versículo 4, si nosotros no tenemos mucha información, es falta de investigación. Y es una falta de búsqueda y naturalmente es una falta de interés. Más que de investigación, es interés. Porque tenemos mucho material en las redes sociales, en las grandes librerías virtuales, tenemos bastante información. Entonces, si nosotros no sabemos quién es Cristo, la verdad es falta de interés. O sea, no solamente la falta de interés, sino que no me interesa en lo más mínimo, no me preocupa saber quién es. A mí lo que me preocupa es ganar dinero y hacer esto y lo otro en mis proyectos, mis planes, y yo tengo, mi futuro lo tengo asegurado de esta forma. Nadie tiene asegurado absolutamente nada, porque todos estamos en las manos del Señor. Y Él prosperará a quien quiere, cortará a quien quiere, y le alargará los días a quien Él quiere, y salvará a quien Él quiere. Amén. Amén. Bueno, vamos a ir a otra cita, Malaquías, capítulo 3, versículo 1 al 5. Amén. Sí. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo. El Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida?
¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira, y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Démonos cuenta, hermano. La humanidad, específicamente hoy en día, somos implacables. No nos importa absolutamente nada. No nos importa el compañero, el hermano, el amigo o quien sea, el vecino, no nos importa. Hay una dureza del corazón tan terrible. Vayamos a Hechos capítulo 19, versículo 5, por favor. Quiero explicar algo acá acerca del bautismo. El 4, por favor. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Bueno, pero ¿por qué ellos tuvieron que haber sido bautizados en el nombre de Jesús? Porque ellos habían sido bautizados igual que Cristo por Juan. Los discípulos fueron bautizados por Juan. El Señor Jesucristo fue bautizado por Juan. Dese cuenta, ¿no? Y Juan le dijo: Señor, eres tú el que me tienes que bautizar, ¿no? Tú me tienes que bautizar porque así está escrito de mí. Es muy importante. Tengo una nota acá. Aunque estos hombres habían sido bautizados por Juan el Bautista, el bautismo en el nombre de Cristo era para testimonio de su nueva fe en Cristo Jesús. El bautismo en el nombre de Cristo era para testimonio de su fe en el nombre de Cristo Jesús. Por eso es importante. Y no solamente lo dice Pablo, lo dice Pedro, no solamente el libro de los Hechos. Es que hay que estudiar la Biblia, hay que tener acceso a la Sagrada Escritura. Continúenme, por favor. Es importante recordar esto cuando se hace una valoración de las profecías. No es que los escritores del Nuevo Testamento tomaron esta palabra del Antiguo Testamento y la hicieron encajar. Está claro como la luz del Antiguo Testamento hace predicciones futuras que se cumplen en el Nuevo Testamento. Herodes sabía las predicciones proféticas del Antiguo Testamento sobre la venida de Cristo, que ya estaba esperando. Herodes solo necesitaba que sus ayudantes le informasen los detalles de la predicción. Siempre se ha sabido que los judíos estuvieron esperando por su Mesías o Cristo. El hecho que esperen por la venida del Mesías no tiene nada que ver con Jesús o el Nuevo Testamento, pues no creen en el Nuevo Testamento, pero sí en la predicción explícita profética del Antiguo Testamento. Las profecías del Antiguo Testamento, detalladas como un sistema de cerradura con llave. El hecho de que los escritores del Antiguo Testamento son muy exactos en sus predicciones futuras les convierte en un grupo aparte de la gran mayoría de todo lo publicado en la historia de la humanidad. Es como una cerradura en una puerta. La cerradura se diseña de cierta forma específica y solo la llave que le corresponde será capaz de abrir la puerta.
En este caso, el Antiguo Testamento es igual que una cerradura. Hemos visto que las especificaciones no solo están en los salmos antes mencionados, pero vemos otras predicciones. En los sacrificios de Abraham, inicios en la vida de Adán, en la Pascua de Moisés. Si no estás familiarizado con ello, revísalo. El Salmo 132. Veamos el Salmo 132, por favor. Sí, por favor. ¿Cuántos versículos tiene? Tiene 18. Leamos eso, por favor. Salmo 132. Acuérdate, oh Jehová, de David y de toda su aflicción, de cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob. No entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado. No daré sueños a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. He aquí en Efrata lo oímos, lo hallamos en los campos del bosque. Entraremos en su tabernáculo, nos postraremos ante el estrado de sus pies. Levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Tus sacerdotes se vistan de justicia y se regocijen tus santos. Por amor de David tu siervo, no vuelvas de tu ungido el rostro. En verdad juró Jehová a David y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Si tus hijos guardaren mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. Porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré, porque la he querido. Bendeciré abundantemente su provisión, a sus pobres saciaré de pan. Asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes, y sus santos darán voces de júbilo. Allí haré retoñar el poder de David, he dispuesto lámpara a mi ungido. A sus enemigos vestiré de confusión, mas sobre él florecerá su corona. Ok, amén. Si vemos, por ejemplo, el versículo número 10, dice, por amor de David, tu siervo, no vuelvas de tu ungido el rostro. Se está refiriendo a Cristo directamente. Y el 17 también. Ahí haré retoñar el poder de David. Es la vara de David, amén. He dispuesto lámpara a mi ungido. Vemos a través de las Sagradas Escrituras, hermanos, que el estudio de la palabra es vital. No solamente amplía los términos, amplía el conocimiento, sino que nos acerca de una manera casi indescriptible más al Señor. A medida que el hombre va avanzando y conociendo más de Cristo, el hombre se va familiarizando y se va identificando más con Cristo. Entonces, cuando el hombre se identifica con Cristo, suceden unos cambios diametralmente poderosos en la vida, en el ser del cristiano. ¿Sabe por qué? Porque la palabra empieza a ensamblar en nuestras vidas. Cuando uno tiene acceso directo a la Escritura y uno empieza a meditar e investigar e incursionar en lo que es la Escritura, la palabra del Eterno, nosotros nos vamos pareciendo más a Cristo. Y eso es lo que tratamos nosotros de establecer a través de estos estudios. Queremos que los hermanos no solamente tengan acceso a este material, sino que ellos en su relación interpersonal con Cristo, en su devocional, puedan inquirir. Por eso es muy importante el estudio. A mí no me molesta que me llamen y me pregunten, yo no lo sé todo, pero lo consultamos todo, eso sí.
y todos vamos a aprender. Entonces, me gustaría saber si hay alguna inquietud al respecto. Quiero que leamos, por favor, Malaquías capítulo 4, versículos 1 al 3, ya para ir finalizando, por favor. Antes de proceder y leer ese versículo, como leímos en Hechos 19, 4 y 5, dice que Juan bautizó con agua para arrepentimiento. Sí. Y entonces dice, luego está explicando que al ver eso dice que eran bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, ¿verdad? Para arrepentimiento. Y perdón de los pecados. Amén. Sí. Pero si vamos atrás en las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo en el libro de Mateo, el 28 y el 19, ahí fueron las palabras de Cristo antes de la ascensión al cielo, y dijo, tiene como subtítulo la gran comisión, pero él con las palabras de él dijo, por tanto id, o sea, por tanto vayan y hagan discípulos, dice, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego explica y dice que enseñarle todas estas cosas, como que las guarden, ¿ah? Para no desviarnos y que no haya una confusión, de que quede claro. Hay algunas doctrinas que únicamente bautizan nada más en el nombre de Jesús. Es que cuando dice que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, está hablando del mismo Jesucristo. El Señor dice en su palabra que antes de que todo fuese, Él ya era. Amén. Él es desde la eternidad hasta la eternidad. La Escritura, toda la Escritura, de Génesis a Apocalipsis, habla de Jesucristo, porque no hay otro quien pueda salvar. Entonces, aún Jesucristo mismo, por obediencia, tuvo que sujetarse a la ley mosaica y ser bautizado por Juan el Bautista. El Padre no es nombre, el Hijo no es nombre, el Espíritu Santo no es nombre. Son títulos que Dios tiene. Entonces, vamos a sacar un estudio acerca de esto. Entonces, aquí entraría en que cómo fue bautizado Jesús, entonces. Es que el bautismo de Jesús es el bautismo de obediencia. Él tiene que ser bautizado por Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque en el momento que Jesús es bautizado, suceden dos eventos en la historia. Juan el Bautista se consagra como el último apóstol. El último de los apóstoles es Juan el Bautista, ¿no? Y el Señor es bautizado y divide la historia en antes de Cristo y después de Cristo con ese bautismo. Entonces, pero el último de los apóstoles que tuvo Jesucristo fue el apóstol Pablo. Y dice, y yo como un abortivo de la naturaleza, el último de todos, el Señor. El Señor tuvo 14 apóstoles. 14. ¿Sí sabe cuáles son, no? Los que usted conoce, más Matías y Pablo. Matías nunca ejerció el apostolado, entonces el Señor llamó a Pablo. Y yo, como un abortivo de la naturaleza, el último de todos, me fue encomendada esa misión de ser apóstol. Entonces, Jesucristo, si usted lo ve, Él tiene muchos títulos. El ungido, el santo, el eterno, el Dios todopoderoso. Jesucristo es el Dios todopoderoso. Es el todopoderoso, hermano. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, Él es el todopoderoso. Entonces, es un título que Él tiene. No le podemos quitar esos títulos y tampoco podemos nosotros poner otro fundamento que el que ya está. Entonces, y gracias por su comentario. Me agrada que sea que sea inquietante al respecto, porque hay que averiguar, hay
hay que investigar al respecto. Entonces, estamos viendo nosotros aquí que Jesús, el origen del nombre de Cristo es un título. Jesús, el ungido. Cristo es el ungido. Jesús, el Cristo. Jesús, el ungido. ¿Sí entendimos esa parte? Entonces no es Jesucristo, o sea, porque hay gente que piensa que es Jesucristo. La palabra Jesucristo es una palabra compuesta que debería decir Jesús, El Cristo. el Cristo. Ajá. Pero la gente piensa que es Sí. Jesucristo. Y no. Pero así viene en las Sagradas Escrituras. Y si uno pone cierta inquietud o hace cierto énfasis al respecto, lo van a tratar de hereje y una cantidad de cosas, y sobra tiempo para ello. No, pero eso sí es cierto, hermano, ya como dijo la hermana corrigiendo, Jesús el Cristo. Claro. Hay que corregir ese punto. Jesucristo. Precisamente por eso este estudio, hermano, basado en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, naturalmente. No es fácil dilucidar todo esto, porque si usted lee, por ejemplo, mira el cuadro que ustedes tienen, estos cuadros le van a decir a ustedes de dónde viene Jesús el Cristo, porque hay un esquema bien hecho. Son 4 cuadros, son 2 gráficas con 4 cuadros hablando de Jesús el Cristo, de Jesús en el Antiguo Testamento y Jesús en el Nuevo Testamento. Entonces, le agradecemos. Sí, Me adelante. están preguntando en el internet que entonces por qué la gente dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque el nombre del Padre, el Padre tiene un nombre, Y el nombre del Espíritu Santo. el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. El Padre no es nombre, es un título. El Hijo es un título. Entonces, si nosotros vamos a buscar la raíz, o sea, el origen de la raíz gramatical, no la vamos a encontrar así, nunca, porque Jesús es Dios. Amén. Y lo vemos acá, por ejemplo, tú lo ves en Mateo capítulo 16, versículo 20, leámoslo. Y en Hechos 19, 4 también. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Entonces mandó a sus discípulos que Amén. a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Jesús el Cristo. Pero está en la Escritura, a la cual todo el mundo tenemos acceso. Entonces, Padre no es nombre. Jesús es el Padre eterno, es el Todopoderoso, y tú lo encuentras en la Escritura. Solamente hay un Todopoderoso, no hay dos Todopoderosos. No hay dos poderosos, hay un Todopoderoso que es Jesús, y está en la Escritura. No son 3, no son 2, es uno. El Todopoderoso, busquémoslo. Bueno. Así como, o sea, como aquí los seres humanos, o sea, nosotros nos entendemos y nos conocemos por nombre, el nombre del hermano es Carlos. Sí. Carlos, ¿cuál es su apellido? Él es papá, él es hijo, Sí. él es esposo, Ajá, entonces, él tiene varios títulos, pero tiene un nombre. exacto, por eso le digo, Exactamente. cuando yo creo, así lo entendí yo cuando lo pude entender, que se le dio ese nombre a Jesús para, o sea, poder identificarnos, porque todos aquí en la tierra tenemos un nombre, ¿no? Y es su nombre de Jesús. Y si lo vemos, No podemos decir por ejemplo, en Hechos capítulo 22, capítulo 9, versículo 20 al 22, Hechos capítulo 9, versículos 20 al 22,
precisamente es por eso que nosotros tenemos que estudiar un poquito más la Escritura para tener acceso a las raíces gramaticales, al original. No tenemos acceso al original, pero tenemos acceso a lo que humanamente posible podemos tener acceso, que es a las raíces del idioma. ¿Qué dice? Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que Pero ¿de quién está hablando? Está hablando de Pablo. Sí. Enseguida predicaba. Y ahora mi pregunta es, Saulo dice ahí. ¿y quién era Pablo? ¿Acaso Pablo no perseguía a Cristo? ¿Acaso Pablo no era un judaizante? ¿Acaso Pablo no era maestro de la ley? Pablo conocía más que cualquiera la Torá, conocía los 613 mandamientos que existen, que tienen los judíos. ¿Y por qué después de perseguirlo ahora lo exalta? Leámoslo. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas. Empieza otra vez el versículo. Sí, ahí empieza. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas. Enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga, Diciendo que este era el Hijo de Dios. diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos. Y todos los que le oían estaban atónitos. Y Y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén? ¿no es este el que asolaba en Jerusalén? Hablando del apóstol Pablo. A los que invocaban este nombre. A los que invocaban este nombre los perseguía. Y a eso vino acá. Y a eso vino acá, Para llevarlos presos ante los principales. para llevarlos presos ante los principales. O sea, ¿esa era su misión en ese momento? No. ¿Qué dice? Pero Saulo mucho más. El Señor le cambió el nombre a Saulo Ujú, después de que tuvo el encuentro con Cristo. ¿Qué dice? Y confundía a los judíos que moraban en Damasco. Y confundía a los judíos que moraban en Damasco. A propósito, Damasco no solamente era cuna. Damasco en la actualidad es la ciudad más antigua del mundo. Damasco es la capital de Siria. Oiga, Damasco es la capital de Siria y Damasco es la ciudad más antigua del mundo. Damasco es la ciudad más antigua del mundo. ¿Y la capital de Siria dijo? La capital de Siria es Damasco. Entonces vemos a un hombre de la talla de Saulo de Tarso, Pablo, perseguir a Jesucristo. Y el Señor le dice, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Debemos tener cuidado. Antes de proferir cualquier improperio, cualquier comentario, tenemos que llevarlo cautivo a la obediencia del Señor, hermanos, porque Dios no trabaja así. Dios es un Dios tan misericordioso que nos perdona muchas cosas, pero no una blasfemia, nunca. Entonces, antes de emitir un concepto sin fundamento, debemos pensarlo, porque no estamos hiriendo a nadie, no estamos atacando a nadie, estamos desagradando al Eterno. Y lo que hacemos, lo hacemos con mucha honestidad, con mucha reverencia y con mucho respeto para mis hermanos. Respeto de una manera reverente a los hermanos que tengan otros conceptos totalmente diferentes a los nuestros. Los respeto con sumo cuidado, porque todos tenemos la libertad de comunicar lo que sentimos, expresar lo que sentimos y naturalmente expresar los conceptos que tengamos, sean bien fundados o mal fundados. Yo respeto eso. Y estamos para servir también, hermanos. Entonces espero que
este pequeño estudio haya sido de bendición para sus vidas espirituales. Es el deseo de nuestros corazones y el de este ministerio y de la Iglesia de Cristo Verdades Eternas. Estamos a los pies de Jesucristo, a los pies del Eterno, para servirle y orar por sus necesidades también, mis amados. Gracias, mis hermanos. Gracias. Dios les bendiga.